La resurrección del Señor Jesús no es simplemente un acontecimiento histórico. La resurrección de nuestro Señor es el eje de nuestra fe. No seguimos una filosofía, tampoco una ideología. Lo que nosotros seguimos es a un Cristo vivo que venció la muerte y que reina con poder. El apóstol Pablo lo afirma categóricamente en repetidas ocasiones. La resurrección es una verdad que transforma nuestra esperanza, nuestro caminar diario y nuestra misión como iglesia. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor y el tema de hoy le he titulado El poder de la resurrección para la iglesia hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos listos? Primero a los Corintios capítulo 15, versículos del 3 en delante. De antemano, todo primero a los Corintios 15 es un capítulo muy largo. Todo este capítulo habla de la resurrección. Les invito, hermanos, a que lo lean con detenimiento en casa completo. Hoy vamos a ver algunos fragmentos solamente. Dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, en primer lugar quiero platicar con ustedes sobre esto que es importante, la resurrección, que es y debe de ser un pilar de nuestra fe. El apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes de Corinto para defender uno de los pilares del evangelio, la resurrección de Cristo. Pero no solamente la resurrección de Cristo, sino la futura resurrección de los muertos. Algunos de esa comunidad comenzaban a negar la resurrección, influenciados por corrientes filosóficas de su tiempo. Pero el apóstol Pablo, con esa claridad apostólica, en esta carta les escribe y les recuerda lo esencial. Y es lo que me gustaría darles 4 cosas que les dice el apóstol Pablo. En primer lugar, les expone el evangelio puro. Les dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, y lo menciona conforme a las Escrituras. Ojo, no conforme a las Escrituras que se habían escrito del hecho posterior al acto, sino las Escrituras que estaban previamente profetizadas. Cuando se refiere a las Escrituras, está refiriendo a las profecías que se habían hablado respecto a este suceso. En segundo lugar, presenta una lista de testigos y comienza por Pedro. Cuando ustedes ven por ahí, por ejemplo, en la Biblia que aparece a Cefas, era uno de los nombres del apóstol Pedro. Entonces comenzó y se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12. Posteriormente menciona que se apareció a 500 hermanos, a Jacobo, y finalmente testifica el apóstol Pablo diciendo: también se me apareció a mí, de los versículos del 5 al 8. Tercer lugar, enfrenta la lógica del argumento, y él menciona y dice: si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Seguimos muertos en nuestros pecados y por lo tanto no tenemos esperanza. Y esto lo menciona de los versículos 12 al 19. Y por último, un cuarto, proclama con fuerza. Proclama con fuerza diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice: primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, que Jesucristo nuestro Señor murió y resucitó como primicia, y ahora nosotros, tal como Él lo dijo antes de resucitar a Lázaro: porque yo vivo, dijo el Señor, ustedes vivirán. El que cree en mí, ¿verdad? Aunque esté muerto, ¿qué dijo? Vivirán. Y esa es la promesa que ahora nosotros tenemos. Entonces el apóstol Pablo estructura el capítulo para que no quede ninguna duda. El evangelio no está completo sin la resurrección. La resurrección entonces no es un detalle. La resurrección es la victoria final del Señor Jesús sobre el pecado
y sobre la muerte. Si usted sabe cuáles son las consecuencias de la caída del hombre, la caída de Adán y Eva, bueno, es que entró la muerte. Y así como entró la muerte, entonces ahora en Jesucristo, Él venció a la muerte con poder y nos ha dado una esperanza gloriosa a cada uno de nosotros. Ahora me gustaría hablar de algunas evidencias y principios sobre la resurrección. Luego de haber considerado el testimonio bíblico basado en 1 Corintios 15 y de haber entendido la centralidad de la resurrección en el mensaje del Evangelio, ahora es momento de profundizar en las evidencias que respaldan la resurrección de nuestro Señor Jesús y los principios eternos también que se desprenden de este glorioso acontecimiento. No hablamos de una esperanza ciega, sino hablamos de un hecho histórico. Mire, a veces hay dogmas que uno puede decir, y a veces las iglesias hacen dogmas, es decir, creencias que se deben de creer por el simple hecho de que la iglesia los promulga. Pero esto no es algo que solamente la iglesia lo pueda estar diciendo. Es decir, a veces la iglesia, sobre todo la iglesia tradicional, lo que dice es, bueno, ahora vamos a creer en esta persona porque hizo buenas obras y ahora va a ser elevado a ser un santo, y lo dicen sin haber una evidencia realmente de que él está con la posibilidad de hacer milagros. Esos son los dogmas, cuando no hay un respaldo pues histórico, real, bíblico, de lo que Dios ha dicho en cuanto a ese suceso en particular o esa situación en particular. Pero la resurrección de Cristo no es un dogma porque está registrado, ¿verdad? Históricamente. No hablamos por eso de una esperanza ciega que debemos de creer por el simple hecho de creerlo, sino es un hecho histórico, es un hecho espiritual que ha transformado el curso de la humanidad. Entonces la resurrección no solo fue un evento poderoso, sino que nos revela verdades fundamentales que dan sustento a nuestra fe y dirección a nuestra vida cristiana. Me gustaría que analizáramos algunas evidencias y descubramos los principios que siguen siendo luz para la iglesia en cada generación. En primer lugar, hay algunas evidencias históricas y como lo vimos o lo acabamos de leer en Corintios, los testigos. Habla de más de 500 personas, entre varios que empezó a mencionar y termina diciendo, y 500 personas antes de citarse a sí mismo el apóstol Pablo. Y hablan de que lo vieron resucitado, versículo 6. Muchas personas, y también lo cita la Escritura, aún viven en estos tiempos, dijo el apóstol Pablo, lo que podría haber dado cabida a que le desmintieran algunas de esas personas diciendo, yo no lo vi, no resucitó, pero había evidencia, ¿verdad?, de testimonios de personas que lo habían visto con sus propios ojos. Por lo tanto, esto podía ser confirmado por los lectores originales. No fue una visión, fue un encuentro físico. También podemos ver otra de las evidencias, es el cambio de vida de los discípulos. Acabamos de mencionar el viernes pasado sobre Pedro y cómo Pedro se había comportado, pero no solamente Pedro, los discípulos habían tenido una actitud primeramente de aprendices y de aprendices donde podemos ver cómo ellos batallaban para entender los principios del reino. Pero cuando llega el punto del arresto y la crucifixión, ellos empezaron a huir, ellos estaban temerosos. ¿Y cómo es posible que en tan solo unas cuantas semanas estos discípulos, de ser temerosos seguidores de Jesucristo, se convirtieron en valientes mártires de la fe? La pregunta es, ¿quién pudiera dar la vida por una mentira? Si difícilmente estaríamos dispuestos a dar la vida por una verdad, ¿quién podría dar la vida por una mentira? Y tan es así como Pedro, por ejemplo, que le negó, Pedro que tal vez a la hora buena huyó, ¿verdad? Y no estuvo ahí. Ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo y testigo de la resurrección de nuestro Señor, entonces ese mismo Pedro ahora tuvo un cambio maravilloso y se convirtió, al fin de cuentas, en uno de los mártires por el mensaje, uno de los mártires por el Señor Jesús. Tercera evidencia es la tumba vacía. Nadie pudo presentar el cuerpo, ni los enemigos del Evangelio. Hasta la fecha, ¿verdad? Es un momento en el cual no hay quien haya visto
Tuvimos la dicha, ¿verdad? Y la bendición de poder ir a Jerusalén hace unos años. Y es maravilloso cómo llega uno a ese lugar y el testimonio está ahí. En esta tumba Él no está aquí, Él ha resucitado. Y eso es algo que llena de gozo, ¿verdad? Saber que Él vive. La tumba no pudo contenerlo. Y una evidencia más es el surgimiento de la iglesia primitiva. En medio de una persecución que se desató y un rechazo generalizado contra los primeros creyentes, entonces la iglesia creció con poder y la proclamación de la iglesia. Hoy día la iglesia se ha desviado mucho en su mensaje. Hoy día la iglesia a veces predica sobre cómo ser bendecidos económicamente, cómo sentirnos bien y cómo enaltecer el ego, y realmente ese es el mensaje que se ha desviado mucho del original y que no debemos perder. La predicación de la iglesia principalmente radicaba en esto: Jesucristo no está muerto, Él ha resucitado. Entonces proclamaba la iglesia la resurrección como centro de su predicación. Pero hubo un hombre en ese tiempo llamado Gamaliel, quien era un doctor de la ley, un hombre muy respetado en ese tiempo, mismo que había enseñado al apóstol Pablo. Y este hombre respetado dijo algo con mucha veracidad en Hechos capítulo 5, versículo 34 y 35. Dice la palabra de Dios: y ahora os digo, apartaos de estos hombres, está hablando Gamaliel, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Previamente habló de algunos movimientos que habían surgido en ese tiempo, y él mismo dijo: como este, y bueno, pronto se disipó, y como este al morir, pronto se disipó su movimiento. Y él dijo: entonces dejen a estos, refiriéndose a Pedro y a Juan, y si estos hombres están hablando verdad, y si estos hombres están hablando realmente algo que sucedió, entonces esto va a perseverar. Pero si no es verdad, no va a perseverar. Bueno, y tal como lo dijo Gamaliel, después de 20 siglos, tenemos la certeza de que la iglesia es de Dios y respaldada por Él, impulsada por el poder del sacrificio de Cristo y por el poder de la resurrección. Amén, hermanos. Hoy, 20 siglos después, sabemos creyentes, ustedes y yo, los que escuchan en el radio, pero no solamente nosotros, habemos muchos creyentes alrededor del mundo que proclamamos una fe. Entonces las palabras de Gamaliel vuelven a tomar vida cuando él dijo: si esto es de Dios, va a perseverar, va a permanecer. Y hoy nosotros podemos dar testimonio de que era de Dios, porque aquí estamos adorando a un Rey vivo que reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, también tenemos algunos principios espirituales. Después de considerar las evidencias que respaldan la resurrección del Señor Jesús, es importante detenernos a reflexionar en los principios espirituales que emanan de este glorioso acontecimiento. La resurrección no es simplemente una doctrina más dentro del cristianismo, sino es el corazón mismo de nuestra fe. La resurrección nos revela verdades espirituales profundas que dan sentido a nuestra relación con Dios y moldean nuestra vida diaria. Estos principios son pilares teológicos que nos sostienen, promesas eternas que nos fortalecen y realidades presentes que nos impulsan a vivir en victoria. Exploremos juntos algunas verdades que afirman lo que somos, lo que tenemos y lo que esperamos en Cristo Jesús. Voy a ver 4 versículos y voy a leerlos rápidamente para que podamos irnos rapidito en este tema. Dice, en primer lugar, me gustaría hablar sobre Romanos 1:4. La resurrección confirma que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, para la resurrección de entre los muertos. Entonces la resurrección confirma que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero también confirma que es la garantía de nuestra justificación. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
pero también nos asegura una vida nueva. Y en Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto tiene un impacto en nuestras vidas, porque nosotros prácticamente tenemos que vivir en resurrección, tenemos que vivir en vida nueva. Él murió y resucitó, literalmente o físicamente. Él murió y resucitó, no en espíritu, sino corporalmente. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo: morir a nuestros pecados y vivir para Cristo. Y esa debe de ser la vida nueva. Es decir, nosotros en esta vida debemos de proclamar la resurrección al andar en una vida nueva. Pero también aquí nos habla, porque esto es simbólico. Es decir, el bautismo es simbólico, y aquí lo menciono: cuando uno desciende a las aguas bautismales, uno es sepultado en el agua, ¿verdad? Eso es lo que significa, uno es sepultado. Y cuando uno emerge, ¿verdad?, uno sale para nueva vida. Pero eso es algo simbólico. Pero pasará un momento en el cual todos llegaremos a este punto de la muerte, donde seremos llamados, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Y es ahí, en ese momento, donde lo simbólico también deja de ser simbólico y se convierte en algo real, porque también la resurrección de Cristo anticipa nuestra propia resurrección. Primera los Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, los que están muertos en Cristo, sus cuerpos serán vivificados, ¿verdad? Sus cuerpos corruptibles serán puestos como incorruptibles y serán levantados, y los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, entonces seremos transformados para ese encuentro con nuestro Señor. Y es ahí donde el simbolismo deja de ser simbolismo para ser también una realidad, porque aunque andamos en una vida nueva simbólicamente, no simbólicamente que sea falsa, sino que andamos en una resurrección en nuestra vida nueva, también cuando nosotros muramos, nosotros tenemos la esperanza de que porque Él vive, nosotros tenemos vida, esperanza en Él, amén. Entonces la resurrección no es solo un evento, es una fuerza activa y transformadora. Por eso cuando nosotros vemos que un ser querido parte, fallece, entonces nos puede doler, podemos sentir tristeza, podemos sentir dolor, un duelo normal como seres humanos emocionales que somos. Pero no es lo mismo tener una tristeza con esperanza que una tristeza sin esperanza. Y esa debe de ser nuestra esperanza. Y esto nos lleva a lo tercero que quiero hablar con ustedes hoy, y es el poder de la resurrección. La iglesia del Señor, ustedes y yo, cada uno de nosotros necesitamos vivir con la convicción de que Cristo vive, no como una consigna, sino como una realidad que se manifiesta. ¿Y cómo podemos verla? ¿Qué podemos hacer para evidenciar que Él ha resucitado? Porque así como Pablo habló con una gran autoridad y con una gran verdad acerca de la resurrección, ahora nosotros debemos hablar también de ello. La gente debe ver al mismo Cristo Jesús en nosotros. Permítame darle a continuación 4 cosas que debe producir la resurrección de nuestro Señor en la iglesia de hoy, en la iglesia, en usted y en mí, usted que está escuchando este mensaje. En primer lugar, una iglesia que persevera en medio de las pruebas. La resurrección nos da esperanza más allá del dolor. No quiere decir entonces que nosotros no tengamos angustias, situaciones, tribulaciones, cosas que puedan presentarse. Pero por encima de todas ellas, aún el creyente que sufre nunca se rendirá, dando testimonio de que su esperanza no está en este mundo. Es decir, que cada vez que estemos pasando por situaciones de adversidad, tenemos que enfocarnos en esa esperanza de estar con Él. Por eso, Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, cuando dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Por lo tanto, como Él vive,
Nuestra fe, hermanos, no muere en una tumba. Cada congregación que sigue adorando en medio de la adversidad es una proclamación viva de que Cristo ha resucitado. Así que si usted está pasando por alguna situación de adversidad, de dolor, aun cuando podemos pasar por situaciones así, porque este mundo provee dolor, provee angustia, nosotros podemos confiar de que hay una esperanza mayor, y eso será entonces una manera de evidenciar que Jesucristo es nuestro Señor, que resucitó de entre los muertos. Segundo, una iglesia que anuncia con poder el evangelio. El mensaje de la cruz y la resurrección sigue cambiando vidas hasta el día de hoy, hermanos. La iglesia que evangeliza, la iglesia que predica con convicción, la iglesia que habla de este mensaje de que Jesús salva, transforma y viene pronto, es evidencia del Cristo vivo. ¿Qué es lo que hace usted cuando ve una persona con necesidad? Lo lleva a los pies de Cristo, le recomienda un buen psicólogo. ¿Qué es lo que usted hace? No quiero decir que sea malo ir con personas que saben de ciencia, de la conducta humana, no necesariamente, pero tenemos que saber, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, tenemos un problema como seres humanos por encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier ciencia, que es nuestra separación con Dios. Entonces, antes de cualquier cosa, antes de cualquier remedio humano o cualquier solución humana, nosotros tenemos que proclamar el mensaje de que Jesucristo salva y transforma las vidas, y lo sigue haciendo hasta hoy. No hablamos de un héroe del pasado, sino de un Señor del presente. Entonces, cuando un púlpito se enciende con fuego, cuando una vida se entrega, cuando una familia se restaura, estamos proclamando que la tumba sigue vacía, hermanos. ¿Cuántos somos testimonios de la resurrección de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos de nosotros, si alguien nos ve, podemos decirles que Cristo vive? Porque ve la evidencia en la transformación de nuestras propias vidas. Tercero, una iglesia que experimenta milagros. Y así como el Señor Jesús sanó a Malco el día que fue arrestado y que Pedro, ¿verdad?, le hirió en la oreja, y el Señor Jesús lo sanó en ese momento, los milagros no deben de cesar. Milagros, liberaciones, provisión sobrenatural, y todo eso sigue ocurriendo. ¿Sabe por qué? Porque Él vive, hermanos. Los milagros no han pasado porque Él sigue obrando milagros en medio de nosotros. ¿Cuántos son testigos de algún milagro del Señor? Amén. Yo soy testigo de algunos milagros en mi vida. He visto con mis ojos milagros, y eso es una verdadera convicción que me ha surgido en el corazón al ver lo que Dios está obrando, al ver vidas transformadas, al ver vidas liberadas. Entonces no es historia antigua. Muchos a veces quieren decir que la palabra de Dios es un libro con historias antiguas, pero no, hermanos, la palabra de Dios habla de un Cristo resucitado, un Cristo que sigue vigente. Su presencia es real. Entonces, cada sanidad, cada restauración es un eco de la mañana gloriosa en que la piedra fue removida para gloria de Dios Padre. Y cuarto, una iglesia que vive en santidad y en poder también evidencia la tumba vacía. Romanos 6:4 declara que así como Cristo fue levantado de los muertos, también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección produce frutos visibles. Una iglesia viva es una iglesia transformada, con matrimonios restaurados, con jóvenes firmes, con líderes íntegros, con un testimonio intachable. Porque sabemos que aquel que vive, así como está con nosotros en la angustia, está en cada momento, y aún en las situaciones donde nosotros nos encontramos solos. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas personas que han definido la palabra integridad, que es lo que hacemos cuando estamos solos. Pero si tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros siempre, ¿cómo vamos a pecar aún cuando estamos solos, hermanos? ¿Cómo vamos a pecar deliberadamente cuando estamos solos y que podamos delinquir o hacer alguna cosa pecaminosa? Por lo tanto, hermanos, tener la conciencia de que Jesús vive en nosotros y que Él está con nosotros siempre nos ayudará a andar con un fruto visible. Entonces, esa es una evidencia que el mundo necesita.
No podemos llegar solamente con conocimiento y decirles, mira, la Biblia dice y todo eso, sino presentar nuestras vidas como libros abiertos para que ellos puedan ver la misma presencia de nuestro Señor Jesús. Hubo un debate en una ocasión en Juan capítulo 4 entre nuestro Señor Jesús y una mujer samaritana. Y fue un debate teológico, imagínense. Esta mujer quiso debatir de religión, de teología, con el mismo Señor Jesús. Y usted recuerda ese diálogo, ¿verdad? Es que nosotros adoramos en este monte y es que nosotros lo hacemos así y es que y el Señor Jesús, pudiendo haber debatido de esa manera, ¿verdad? Y haberle puesto una aporreada teológica a esta mujer, el Señor Jesús simple y sencillamente le dijo, mira, tú vienes a sacar agua, un agua que cuando tomas te vuelve a dar sed, pero del agua que yo te estoy ofreciendo es un agua de la cual si tú bebes no volverás a tener sed jamás. Y la mujer pensó tal vez que se había inventado un pozo eléctrico. Dame de esa agua para que yo pueda beber y no tenga nunca sed. Pero el Señor Jesús no le estaba hablando de un pozo eléctrico para que siempre estuviera fluyendo agua. El Señor Jesús le estaba hablando de un agua de vida. Y cuando esta mujer vio, hermano, bajó todo argumento de su teología que tenía y le dijo, yo te necesito, Señor. Y este impacto causó en su vida la vida misma del Señor Jesús, que esta mujer fue transformada y fue a su aldea y compartió el mensaje de lo que había acontecido, de lo que había recibido, y vinieron más samaritanos y cuando vieron al Señor Jesús dijeron, creímos por la palabra de ella, pero ahora creemos por verte, por escucharte, por poder experimentar lo que tú tienes. Eso que hizo nuestro Señor Jesús tiene que ser en nosotros, que la gente pueda ver el agua que está brotando de nuestro interior y que la gente, más que una religión, más que le guste, porque ahora predicamos muchas veces nuestra religión, hazte cristiano o vente a Nuevo Pacto o vente a mi congregación, y eso no es predicar a Cristo, eso es predicar la organización. Pero la gente tiene que ver más que nuestra religión, más que nuestra iglesia, que sí debe haber identidad, ¿por qué no? Pero sobre todo tiene que ver cómo el Señor fluye en nuestras vidas, y ellos tienen que ver que hay algo que la gente tiene que anhelar, lo que está pasando dentro de nosotros. Amén, hermanos. Por lo tanto, más que palabras, vivamos vidas transformadas, y ante una transformación no habrá ninguna persona que pueda objetar ante el hecho de ver una vida transformada. Esta semana, no recuerdo fue esta o fue la anterior, tuve la oportunidad de reunirme con líderes, directores de centros de rehabilitación. Había varios de la ciudad y no, hombre, es una maravilla, hermanos, verlos, Es una maravilla ver a los directores de centros de rehabilitación. Les digo porque, es más, voy a invitar próximamente a uno para que nos comparta su testimonio. Pero es la verdad, la maravilla de verlos, hermanos, es porque cuando yo los veía vidas transformadas. Algunos todavía con secuelas de su vida, ¿verdad? Perdida en drogas, por ejemplo, o en vicios, pero ahora sus vidas transformadas. Entonces, cuando uno ve esas vidas, uno dice, híjole, ¿cómo puede haber gente que niegue la presencia de Dios en ellos? Pero no necesitamos haber sido viciosos para nosotros, ¿qué? Evidenciar la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Quiero terminar diciéndole que más que una doctrina, la resurrección debe de ser una realidad que nos sostiene, que nos impulsa, que nos define. Hoy más que nunca necesitamos vivir y proclamar. ¿Cuál es la proclamación? Él vive, Cristo vive, y porque Él vive, la iglesia no se detiene. Porque Él vive, la esperanza no muere. Seguimos esperando en Él. Él dijo que vendría, bueno, los profetas anunciaron que Él vendría y vino. Él dijo que moriría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que vendría y nosotros esperamos que Él vuelva con poder y con gran gloria. Amén, hermanos. Quiero terminar con 2 versículos más. El primero en 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. Lo cité ahorita, lo mencioné, pero así dice este versículo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también vuestra fe. Yo creo que nuestra fe es una fe real porque hemos creído, y esa es nuestra proclamación, que Él resucitó. Ahora, hemos hablado del capítulo 15, léalo en casa con detenimiento. El capítulo 15 de 1 Corintios es un capítulo que habla sobre la resurrección de nuestro Señor, pero termina con un poderoso mensaje. Después de estar hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús, de dar testimonio y evidenciar sobre el poder de nuestro Señor sobre la muerte, al final, el último versículo del capítulo 15, el versículo 58, nos deja una poderosa exhortación que no debemos pasar por alto. Y con esto quiero cerrar, porque con esto cerró el tema el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, y quiero hacer una pausa, con todo el contexto que hablé, con todo el contexto que les dije, dice el apóstol Pablo, con todo lo que he hablado de la resurrección y que muchos han sido testigos, y todo lo que hemos visto hasta aquí, hermanos míos, amados, ¿cuál es nuestra tarea? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que nuestra tarea, nuestro quehacer como iglesia es estar firmes y constantes, estar firmes y constantes en nuestra fe, en nuestra búsqueda, en nuestra entrega. ¿Haciendo qué? Creciendo en la obra del Señor siempre. Pero sabiendo que todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que hagamos para Él, nunca será en vano. ¿Qué hace usted para Dios? Comparte, no es en vano. Lo rechazan, no es en vano. Hace algo por alguien, no es en vano. Sirve para la iglesia, no es en vano. Hace, por ejemplo, ir a otra cultura, compartir el evangelio, no es en vano. Nunca todo lo que hagamos para la obra del Señor será en vano. Y esa es entonces nuestra esperanza. Así que termino con este versículo: hermanos míos, amados, permítame decirlo y personalizarlo. Así que hermanos de nuevo pacto, así que hermanos que escuchan por la radio, así que hermanos que escuchan por las redes sociales, todos los que escuchan este mensaje, así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Amén. Les invito a estar de pie.